Antes de que tu mente intente comprender lo que está siendo dicho, es posible que tu cuerpo ya esté reaccionando, quizá con una leve soltura en el pecho, o con esa sensación sutil de que los hombros descienden apenas un poco, como si algo que llevabas sosteniendo desde hace tiempo comenzara a aflojarse sin que tú lo pidieras. Y esto es importante, porque esta experiencia no empieza en las ideas, empieza en el sistema nervioso, en ese lugar donde el cansancio no se explica, solo se acumula. Permanece aquí unos instantes más, porque hay una promesa que ya está activa, incluso antes de que sea formulada con palabras, y es una promesa silenciosa. Si continúas atravesando este espacio, algo dentro de ti se va a reorganizar, no como una revelación mental, sino como una calma nueva, una claridad que no empuja, una comprensión que no exige acción inmediata. Más adelante, sentirás por qué tantas cosas parecían demorarse, y cuando ese entendimiento llegue, no vendrá con euforia, sino con alivio, como si por fin una pieza encajara en un lugar que siempre estuvo esperando. Y si sientes que esta frecuencia es el lugar donde deseas descansar, te invito a suscribirte ahora mismo al canal, un gesto simple que le dice a tu mente que estás comprometido con este tipo de profundidad. Tal vez tú seas alguien que ha leído, escuchado, practicado, sentido la vibración, la frecuencia, la conciencia, la alineación, y aún así hay una pregunta que vive en silencio, una pregunta madura, sin dramatismo pero persistente. Si internamente he cambiado tanto, ¿por qué la riqueza no se manifiesta en mi vida? Observa ahora si esa pregunta ya no aprieta igual el estómago que antes, porque algo empieza a revelar que no hubo un error, sino una pausa inteligente entre versiones de ti que no podían existir al mismo tiempo. Mientras sigues escuchando, nota si tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que la controles, porque cuando el cuerpo reconoce una verdad que no lo amenaza, deja de resistirse. Y esta es una de esas verdades. No vienes aquí a aprender nada nuevo, vienes a recordar por qué el aparente bloqueo nunca fue un castigo del universo, sino una forma precisa de protección, una calibración entre tu vibración y una misión que aún estaba descendiendo al plano correcto. Hay algo que se aclarará más adelante, algo que casi nadie explica de esta forma, y cuando lleguemos a ese punto, entenderás por qué forzar la abundancia antes de tiempo habría fragmentado algo esencial dentro de ti. Es aquí donde muchos se retiran, no porque sea difícil, sino porque el ego no sabe qué hacer cuando la urgencia empieza a disolverse. Si permaneces hasta el final, notarás que la espera pierde su peso y se transforma en sentido. Quizá ahora mismo tu mandíbula se haya relajado apenas, o hayas soltado un suspiro sin darte cuenta. Ese es el cuerpo confirmando que puede bajar la guardia. No necesitas hacer nada más. No necesitas creer más fuerte. No necesitas corregirte. Este espacio no te empuja hacia adelante. Te acompaña hacia adentro. Y desde ahí todo lo que parecía bloqueado comienza a encontrar su lugar natural. Hay un momento muy específico en el camino de quien ya despertó. Y si estás aquí es porque ese momento no te es ajeno. Un punto silencioso en el que todo parece alineado por dentro, pero la realidad externa no responde. Y es justamente ahí donde la mente comienza a crear una narrativa peligrosa, casi imperceptible, que dice: tal vez entendí todo, excepto la parte que realmente funciona. Observa ahora cómo solo leer esa idea genera una ligera contracción en el pecho o en el abdomen, porque el cuerpo recuerda ese pensamiento antes incluso de que tú lo formules conscientemente. Y sin embargo, lo que casi nadie percibe es que este punto no marca un retroceso, marca una frontera. No es que el universo esté bloqueando tu riqueza por indiferencia o castigo, es que hay una desincronización temporal entre la vibración que ya se expandió y la identidad que todavía no se asentó por completo en el plano concreto. El bloqueo no es un muro, es un compás de espera vivo, inteligente, diseñado para que no recibas algo que tu sistema aún no podría sostener sin fragmentarse.
Permite que esta idea descienda lentamente, no a la mente, sino al cuerpo. Quizá ahora notes una sensación extraña en el plexo solar, como si algo allí estuviera cansado de empujar, cansado de intentar hacer que funcione. Ese cansancio no es debilidad espiritual, es madurez. Es la señal de que ya no puedes manifestar desde la urgencia, desde la carencia disfrazada de técnica, desde el deseo de demostrar que eres capaz. Esa forma de crear ya no te pertenece, y por eso dejó de responder. Aquí aparece el gran malentendido. Muchas personas creen que cuando la abundancia no llega, es porque la vibración está baja, pero lo que ocurre en esta fase es lo opuesto. La vibración ya está más alta que la estructura antigua de tu vida. Y cuando eso sucede, el universo no acelera la llegada de la riqueza, la ralentiza, porque la riqueza amplifica todo lo que toca, y si llegara ahora, amplificaría una identidad que ya está siendo desmantelada. Es vital comprender la biología de este proceso. Tu sistema nervioso ha estado adicto a la supervivencia, a la adrenalina de conseguir, de lograr, de alcanzar. La paz, paradójicamente, puede sentirse peligrosa para un cuerpo acostumbrado a la guerra. Por eso, cuando entras en esta fase de quietud, tu mente puede gritar que algo está mal, que deberías estar haciendo más. Si te identificas con esa sensación, te invito a dejar un comentario abajo, simplemente escribiendo "elijo la calma", como una forma de anclar esta decisión en el plano físico. Tal vez mientras escuchas esto, notes que la respiración se vuelve irregular por un instante, como si el cuerpo estuviera ajustando algo. Ese ajuste es importante. Es el reconocimiento somático de una verdad que alivia y confronta al mismo tiempo. No estás siendo negado, estás siendo recalibrado. La misión que comienza a activarse dentro de ti requiere una forma diferente de recibir, de administrar, de sostener, y esa forma no se construye con prisa, se construye con integración. Este es el punto exacto en el que casi todos se confunden y muchos abandonan el camino, porque el ego espiritual no sabe qué hacer cuando deja de ser recompensado externamente. Aquí la mente quiere una respuesta clara, una fecha, una señal visible, pero el campo responde con silencio. No un silencio vacío, sino un silencio denso, lleno de reorganización interna. Si permaneces en este espacio, notarás que la necesidad de entenderlo todo empieza a aflojar, y en su lugar surge una sensación más estable, como si algo dijera, todavía no, pero no porque falte, sino porque se está ajustando. Y es importante que escuches esto ahora. Cuando el universo bloquea la riqueza en esta fase, no lo hace para enseñarte una lección moral, lo hace porque tu misión está descendiendo a un nivel más concave, más encarnado, y necesita tiempo para ocupar tu cuerpo, tus decisiones diarias, tus límites, tu forma de decir no y tu forma de sostener el sí. El dinero no se resiste, espera a que la versión correcta de ti termine de llegar. Quizá en este momento sientas una ligera presión detrás de los ojos o un suspiro que aparece sin aviso. Es el sistema nervioso soltando la idea de que algo salió mal. Y cuando esa idea se disuelve, aunque sea por segundos, el campo empieza a responder de otra manera. No con resultados inmediatos, sino con una calma nueva, una sensación de que ya no necesitas correr detrás de lo que inevitablemente va a coincidir contigo cuando la alineación sea completa. Más adelante, entenderás por qué este aparente no fue la única forma de proteger lo que estaba destinado a durar. Por ahora, basta con reconocer que si estás atravesando este bloqueo, no es porque estés fuera de tu misión, sino porque estás demasiado cerca de ella como para seguir creando desde la versión antigua de quien eras. Llega un punto casi siempre después de mucha disciplina interna en el que el deseo por la riqueza empieza a cambiar de forma, y esto suele generar una confusión silenciosa porque no desaparece pero tampoco arde como antes. Es como si hubiera perdido urgencia, como si algo dentro de ti ya no estuviera dispuesto a perseguir. Y en ese instante,
la mente puede interpretar ese cambio como cansan, desmotivación o incluso como una pérdida de fe, cuando en realidad es una señal de transición profunda. Permite que esta idea repose un momento en el cuerpo, porque tal vez ahora mismo notes una sensación de vacío ligero en el centro del pecho, no un vacío doloroso, sino uno extraño, neutro, como si el motor que empujaba todo se hubiera apagado sin aviso. Ese apagón no es fracaso, es colapso de una expectativa antigua que ya no puede sostener la nueva frecuencia que se está formando. El sistema nervioso, cuando madura, deja de responder a promesas externas y comienza a buscar coherencia interna, y eso cambia por completo la forma en que la manifestación opera. Aquí ocurre algo que casi nadie explica con honestidad. La mente espiritual se queda sin herramientas. Visualizar ya no entusiasma, afirmar ya no genera emoción, forzar una actitud positiva se siente artificial, y es justamente en este punto donde muchas personas creen que perdieron la vibración, cuando en realidad la vibración dejó de necesitar estímulo. Se volvió más silenciosa, más estable, menos dependiente de la fantasía. Y esa estabilidad inicial se siente, paradójicamente, como estancamiento. Mientras procesas esto, observa si el cuerpo responde con una respiración más lenta o con una pequeña presión en el abdomen bajo, porque ese es el lugar donde suele almacenarse el miedo a quedarse sin deseo. La cultura espiritual rara vez habla de esto, pero hay un momento en el que el alma deja de querer desde la carencia y todavía no aprendió a recibir desde la misión. Ese intervalo es incómodo porque no ofrece recompensas visibles. Es un desierto fértil, aunque por fuera parezca seco. Considera por un momento la naturaleza de la semilla bajo la tierra oscura. En ese estado no hay luz, no hay evidencia de crecimiento visible para el observador externo. Si la semilla tuviera conciencia humana, quizás sentiría que ha sido enterrada, olvidada. Pero es en esa presión oscura donde la cáscara se rompe. Tú estás en el momento de la ruptura de la cáscara. Lo que sientes como presión financiera o estancamiento material es en realidad la fuerza necesaria para romper la estructura de tu antigua identidad económica. Sin esa presión, no habría expansión. Este colapso no ocurre para castigarte, ni para probar tu fe. Ocurre porque la versión de ti que deseaba riqueza para sentirse seguro, validado o completo, ya no puede liderar el proceso. Esa identidad se está disolviendo lentamente, y el universo no responde a identidades en disolución, responde a campos estables. Por eso todo parece detenerse. No hay nada que manifestar, mientras la base se reconfigura. Si sientes que estás en esta reconfiguración, no olvides darle un me gusta a este video. Es una forma sutil de decir, estoy presente en medio del cambio. Tal vez ahora notes una leve tensión en la nuca o en la parte alta de la espalda, como si el cuerpo estuviera soltando una carga antigua. Esa carga es la expectativa de que la vida debía responder de una forma específica y en un tiempo específico. Cuando esa expectativa colapsa, algo más verdadero empieza a emerger, pero al principio no tiene nombre, no tiene imagen, no tiene narrativa. Es solo una sensación de ya no puedo fingir entusiasmo por lo que antes me motivaba. Y es aquí donde casi todos se pierden, porque confunden este silencio con un retroceso. Pero si permaneces, si no intentas llenar el vacío con técnicas nuevas o con más esfuerzo, notarás que debajo de la apatía aparente hay una calma más profunda, una especie de neutralidad poderosa, donde el cuerpo ya no se adelanta al futuro ni se castiga por el pasado. Esa neutralidad es el terreno donde la misión comienza a tomar forma concreta. El universo en esta fase no responde a pedidos, responde a presencia, y la presencia no se construye haciendo más, sino dejando de empujar. Por eso la riqueza no se mueve todavía, no porque falte merecimiento, sino porque el deseo antiguo necesita morir por completo para que la recepción madura pueda nacer. Este es el colapso que precede a toda alineación real. Quizá en este momento sientas un suspiro largo
o una sensación de cansancio dulce, como si algo dentro de ti finalmente aceptara que no tiene que demostrar nada. Ese cansancio no es rendición, es descanso estructural. Es el cuerpo entendiendo que la próxima etapa no se conquista, se permite. Y cuando esa comprensión se asienta, aunque sea de forma sutil, el campo comienza a reorganizarse sin ruido, preparando el espacio para una abundancia que ya no llega para llenar un vacío, sino para acompañar una misión que está a punto de encarnarse. Después del colapso de la expectativa, hay un momento delicado que casi nunca se reconoce como tal, porque no tiene un marcador externo claro, no hay señales visibles ni decisiones dramáticas, y sin embargo, algo cambia profundamente en la forma en que habitas tu propia energía. No es que hayas decidido rendirte, es que el cuerpo deja de sostener la tensión de tener que conducir el proceso, como si las manos internas que apretaban el volante se cansaran por fin y aflojaran apenas, lo suficiente para que algo más amplio pueda comenzar a dirigir. Tal vez ahora notes una sensación de pesadez suave en los brazos o en las piernas, no como agotamiento, sino como una gravedad nueva, una presencia más asentada en el cuerpo. Esta es una señal importante. La entrega verdadera no ocurre en la mente que dice, ya no me importa. Ocurre en el sistema nervioso cuando deja de anticipar amenazas y recompensas. En este punto, la riqueza deja de ser un objetivo y empieza a convertirse en un tema neutro, y esa neutralidad es precisamente lo que la vuelve posible más adelante. Aquí sucede una confusión común. Muchas personas creen que entregar es abandonar el deseo, pero lo que realmente se abandona es la identidad que necesitaba el resultado para sentirse completa. Observa ahora si hay una ligera expansión en el pecho, casi imperceptible, como si el corazón tuviera un poco más de espacio para latir sin prisa. Esa expansión no es entusiasmo, es permiso. Es el cuerpo diciendo, puedo sostener más porque ya no estoy luchando. En esta fase el universo no responde con manifestaciones rápidas, responde con ajustes sutiles. Cambia la forma en que dices que no, cambia la tolerancia a lo que ya no resuena, cambia la manera en que ocupas el espacio en conversaciones, en decisiones, en silencios. Todo eso parece pequeño, pero es exactamente lo que estaba faltando. La misión no entra en una vida que todavía se organiza alrededor de la supervivencia emocional. Necesita una estructura más honesta, más limpia, más alineada. Mientras lees esto, quizá notes que la respiración se estabiliza, ya no tan profunda como al inicio, pero más regular, como si el cuerpo hubiera encontrado un ritmo propio. Ese ritmo es clave. La abundancia sostenible no se acopla a campos caóticos ni urgentes, se acopla a campos coherentes, y la coherencia no se fabrica. Surge cuando dejas de intentar ser quien crees que deberías ser para recibir algo. Este es el punto en el que muchas personas desde fuera parecen haber dejado de intentarlo, y sin embargo, internamente, nunca estuvieron tan alineadas. La entrega no es pasividad, es una forma avanzada de responsabilidad energética. Es reconocer que no todo se acelera con esfuerzo y que algunas puertas solo se abren cuando el empuje cesa por completo. Y si conoces a alguien que está empujando demasiado, que está agotado de intentar manifestar, comparte este contenido con esa persona. A veces, el regalo más grande es el permiso para detenerse. Puede que ahora mismo sientas un ligero calor en el abdomen o una relajación en la zona lumbar. Ese calor es señal de arraigo. La misión empieza a descender al cuerpo, a la materia, a lo cotidiano. Ya no vive solo en ideas elevadas. Comienza a pedir coherencia práctica. Y es justamente por eso que el dinero aún no se mueve de forma visible, porque está esperando que esta nueva base se solidifique. Es vital entender que el dinero es una energía de amplificación. Si el dinero entrara en un sistema nervioso ansioso, solo generaría más ansiedad, miedo a perderlo, miedo a no administrarlo, culpa por tenerlo. El universo, en su infinita inteligencia,
espera a que tu sistema nervioso sea capaz de sostener grandes cantidades de energía sin entrar en modo de lucha o huida. Lo que estás viviendo ahora es un entrenamiento de capacidad. Estás ensanchando tu contenedor. Cuando esta entrega se completa, aunque sea parcialmente, algo muy sutil ocurre. Dejas de preguntar ¿cuándo? Y empiezas a vivir desde estoy listo para sostener. No como afirmación mental, sino como estado. Y ese estado es magnético de una forma que no necesita intención consciente. Más adelante verás cómo esta quietud se convierte en movimiento externo, pero por ahora basta con reconocer que soltar el control no te quitó poder, te devolvió al eje. Hay un momento en este recorrido en el que nada parece haber cambiado, y al mismo tiempo todo ya es distinto. No ocurre como un evento, no llega con anuncios ni con pruebas inmediatas, pero el cuerpo lo sabe. Es una sensación de estabilidad nueva, como si ya no estuvieras inclinado hacia adelante esperando algo, ni mirando hacia atrás intentando corregir, sino simplemente habitando el punto exacto donde estás. Y desde ahí, sin que lo pidas, la vida empieza a reorganizarse. Tal vez ahora notes una sensación de firmeza suave en las piernas o en la base de la columna, como si el peso del cuerpo estuviera mejor distribuido. Esa es una señal clara de alineación. No la alineación mental que repite frases, sino la alineación física que permite sostener. Porque la misión, cuando empieza a encarnarse de verdad, no lo hace en grandes visiones espirituales, sino en pequeños gestos cotidianos que antes parecían irrelevantes y ahora se sienten inevitables. En esta fase, algo muy específico sucede con la relación que tienes con la riqueza. Deja de ser una meta distante y deja también de ser un problema. Se vuelve un flujo potencial, algo que puede entrar o no, pero que ya no define tu valor ni tu seguridad. Y es justamente ahí donde el campo se abre. La abundancia no se acerca a quien la necesita, se acerca a quien puede recibirla sin distorsión, sin urgencia, sin confundirla con identidad. Mientras absorbes esto, observa si aparece una calma clara detrás de los ojos, como si la mente hubiera reducido su velocidad habitual. Esa desaceleración no es desconexión, es presencia. El sistema nervioso, cuando está coherente, envía una señal muy distinta al campo. Ya no vibra en quiero, vibra en estoy disponible. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia completamente la forma en que la realidad responde. Aquí comienzan las sincronicidades suaves, no necesariamente grandes oportunidades de inmediato, sino encuentros, ideas, ajustes de dirección que no se sienten forzados. Cosas que antes parecían bloqueadas empiezan a fluir con menos fricción, no porque luchaste más, sino porque ya no estás empujando desde una identidad fragmentada. La misión encuentra espacio cuando la vida se vuelve habitable para ella. Es importante que sientas esto en el cuerpo, quizá un ligero calor en el pecho o una sensación de expansión tranquila en el abdomen. Esa expansión no pide acción, solo confirma que algo está encajando. El universo no está probándote, está reconociendo que la versión de ti que ahora habita este campo puede sostener lo que antes habría desbordado. Y aquí se revela una verdad final de este proceso. La riqueza nunca estuvo bloqueada por falta de merecimiento ni por errores vibracionales. Estuvo en pausa porque tu misión necesitaba tiempo para alinearse con tu estructura humana, emocional y física. Ahora esa estructura comienza a estar lista, no perfecta pero coherente. Y la coherencia es el lenguaje que la abundancia entiende. No esperes fuegos artificiales. Lo que llega primero es una sensación de estoy en mi lugar. Y desde ese lugar, las respuestas externas empiezan a surgir con una naturalidad que antes parecía imposible. La vida no acelera, fluye, y tú ya no corres detrás. Caminas con ella. Hay un instante, casi imperceptible, en el que dejas de revisar mentalmente el pasado buscando fallas, y no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque el cuerpo ya no necesita hacerlo. Es una sensación de descanso profundo,
como si algo dentro de ti finalmente aceptara que no hubo desvíos innecesarios, ni tiempo perdido, ni castigos disfrazados. Todo fue parte de una arquitectura mayor que solo ahora empieza a sentirse coherente. Tal vez notes en este momento una quietud especial en el pecho, una calma que no empuja hacia adelante ni tira hacia atrás. Esa quietud es integración. Es cuando la mente deja de intentar cerrar el proceso y el sistema nervioso reconoce que ya no está en transición aguda. No hay urgencia por manifestar, no hay ansiedad por comprobar nada. Hay una certeza suave, corporal, de que estás exactamente donde necesitas estar para sostener lo que viene. Aquí algo muy importante se revela sin palabras. La riqueza nunca fue el objetivo final, fue el síntoma futuro de una alineación más profunda entre tu misión y tu forma de habitar el mundo. Por eso el universo pareció bloquear, retrasar o desviar. No estaba negándote abundancia, estaba protegiendo tu misión de llegar a una estructura que aún no estaba lista para encarnarla con estabilidad. Mientras esta comprensión se asienta, observa si los hombros caen un poco más, o si el rostro se suaviza sin que lo intentes. Es el cuerpo soltando la identidad del buscador cansado. Ya no necesitas demostrar que sabes, que entiendes, que vibras alto. La vibración ahora se sostiene sola, sin espectáculo. Y eso es lo que permite que la vida responda de forma duradera. En esta integración, el pasado deja de doler. No porque haya sido fácil, sino porque finalmente tiene sentido. Cada espera, cada bloqueo aparente, cada silencio externo fue una fase de maduración interna. Nada se desperdició, nada fue tarde. Tu proceso no se retrasó, se profundizó. Y esa profundidad es exactamente lo que hará que la abundancia, cuando se manifieste, no te desorganice, no te vacíe, no te saque de tu centro. Es posible que ahora sientas una respiración amplia, estable, como si ya no hubiera nada que vigilar. Esa es la señal más clara de que la integración está ocurriendo. Cuando el cuerpo deja de estar en alerta, el campo se vuelve receptivo, no por deseo, sino por coherencia. Y la coherencia es el verdadero lenguaje del universo. Antes de cerrar este espacio, y mientras permites que estas palabras se asienten en tus células, te invito una vez más a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. No es solo un clic, es una declaración de que priorizas tu paz sobre tu prisa. Y si este mensaje tocó algo real en ti, compártelo con alguien que también esté atravesando ese silencio, no como una explicación, sino como un gesto de reconocimiento. No hay nada que apresurar ahora. La integración continúa incluso cuando este audio termina. Confía en esa calma. Ella es la base sobre la cual todo lo demás se organiza. En este punto, ya no hay nada que deba ser dicho para convencer, explicar o empujar, porque aquello que necesitaba reorganizarse ya encontró su lugar silencioso dentro de ti. Tal vez lo sientas como una neutralidad viva, una ausencia de urgencia que no es vacío, sino presencia, como si algo que llevaba mucho tiempo esforzándose por dentro finalmente hubiera soltado la lucha y comenzara, por primera vez, a confiar en su propio ritmo. Es posible que notes que aquella pregunta persistente, la que exigía respuestas sobre cuándo, cómo o por qué, ya no presiona de la misma manera. No porque todas las respuestas hayan aparecido, sino porque el cuerpo dejó de necesitarlas para sentirse a salvo. Y cuando el cuerpo encuentra seguridad, el campo cambia. No por intención, no por técnica, sino por coherencia. El universo no bloqueó tu riqueza para ponerte a prueba. No retrasó nada para darte una lección. Simplemente esperó a que tu vibración dejara de ser un estado momentáneo y se convirtiera en un lugar habitable. La misión necesitaba base, necesitaba un cuerpo capaz de sostener, un corazón que no confundiera abundancia con salvación, una identidad que no se fragmentara al recibir. Y ahora, aunque externamente todo parezca igual, internamente algo ya no tiene marcha atrás. No vuelves a la prisa antigua, no vuelves a forzar señales, no vuelves a la idea de que algo salió mal contigo.
Ese retorno ya no es posible, porque el sistema completo ha comprendido que la espera fue maduración, el bloqueo fue calibración y el silencio fue una reorganización profunda. Permite que esta sensación se asiente un poco más. Observa si el cuerpo se siente más presente, más pesado en el buen sentido, más aquí. Esa es la base real. Desde este estado, la vida comienza a responder sin ruido, sin dramatismo, sin la necesidad de confirmaciones constantes. La abundancia, cuando llegue, no lo hará como un premio, sino como una consecuencia natural de este alineamiento. Respira una última vez, lenta y profundamente, anclando esta verdad en tu biología. No hay nada más que hacer ahora. El campo continúa trabajando. Confía en esta estabilidad. Es la señal más clara de que la misión y la vibración finalmente están hablando el mismo idioma.